Este if nos indica, o sea, perdón, este if con los puntos y este return nos indica que todo lo que esté corrido hacia la derecha un tab es parte del if. Entonces ahí vemos cómo tenemos todo esto, es la función hasta acá, todo esto es función, todo este pedacito es parte del ciclo for y solo este pedacito es parte del if. Entonces es importante. ¿Cómo resolvimos lo del palíndromo? Simplemente cuando agregamos la palabra con la función length, tomamos el tamaño de la palabra que está ingresando y le quitamos un -1. ¿Por qué le quitamos un 1? Porque cuando lo vayamos a recorrer, arrancamos desde la posición 0. Acá también nos adelantamos un poco para la función rango, entonces aquí para recorrer esa palabra lo que hicimos fue un ciclo for, donde tenemos el index, que es el que vamos a empezar a movernos para poder iterar dentro de la palabra, y le decimos el index que se encuentre en un rango. Rango es una función específica de Python que vamos a verla más adelante, que nos va a permitir crear listas y llenarlas con valores que nosotros les definamos. Por ejemplo, en este caso, lo que este rango está creando es una lista de 0 hasta el tamaño de la palabra. Entonces, en este caso, básicamente es una lista, le estamos diciendo para un index que se encuentra entre 0 y el tamaño de la palabra, digamos, en este caso, la mundo, no sé, son como 9 palabras. Entonces el tamaño es 9. Esto es como tener una lista de 0 a 9 y él empieza a moverse con el for. Entonces en el primer caso, pues arrancamos con la posición 0 y lo que hacemos es comparar y decir, si la palabra en la posición 0 es diferente a la palabra en la última posición, entonces es porque no es un palíndromo, ¿no? Siempre tenemos que tener la primera posición tiene que ser igual a la última y así vamos descontando y comparando posición a posición y pues tiene que dar que son iguales, o si no, en cualquier caso, pues nos retorna que no es un palíndromo. Si nunca entra este i, pues nos va a retornar que es un palíndromo. Pues, por ejemplo, en este caso de Lola Mundo, claramente pues no es un palíndromo. En Ana sí es un palíndromo. Y en este, curiosamente, que hice arriba la birra, este es un palíndromo. Pero ¿qué pasa? Que él no entiende las posiciones del espacio. Entonces aquí vamos a aprovechar para ver cómo podríamos arreglar eso y lo que podemos hacer es con una función de que nos elimine los espacios de la palabra. Entonces le podemos decir la palabra va a ser igual a word, punto, y acá la función para reemplazar. Hay varias formas de hacerlo, pero esta es una que le decimos replace y él espera dos argumentos. ¿Qué vamos a reemplazar y con qué? En este caso le decimos, queremos reemplazar el espacio vacío con la nada. Entonces la nada simplemente es ponerle esto. Si nosotros acá imprimiéramos la palabra, nos vamos a dar cuenta, borremos estos dos por ahora. Cuando imprimamos esta, él nos está imprimiendo arriba la birra y le eliminó estos espacios. Entonces, al eliminar los espacios, ya la palabra sí es un palíndromo. Entonces, por ejemplo, esa sería una mejora a esta función. Otra mejora, si ustedes se dan cuenta, es que él recorre, por ejemplo, aquí él compara la primera con la última y empieza a descontar y obviamente cuando llegue a la mitad se va a invertir y va a volver a hacer las comparaciones que ya hizo. Al final va a terminar, la última comparación va a comparar el último contra el primero otra vez, cuando ya le toda la vuelta a la palabra. Entonces, una mejora podría ser, pues, dividir esto, ¿no? Si así en la mitad ya se dio cuenta de que las palabras sí concuerdan, pues no lo vuelva a hacer porque ya lo hicimos previamente. Entonces, Carlos, qué pena interrumpirte. Es que creo que la pantalla está congelada porque no estamos viendo nada de lo que estás haciendo. ok, déjame lo vuelvo a compartir. Profe, ¿puedes por favor también agrandar la pantalla? Claro que sí. Gracias. Listo, ahí pueden ver la pantalla. No, no. Yo no la veo. Qué raro. Ya me dice que está compartido. Esperarlo, paramos otra vez y le damos compartir. Ahora sí la vamos a ver. Sí. Sí, ahora sí se ve. Listo, entonces les comentaba que como tarea, Bajar un poquito, porque ahí no está lo que nos estabas diciendo, lo que está en el collab que nos pasaste no se ve ahí. o sea, no están viendo mi collab, en lo que estoy escribiendo en este momento. No, solo está hasta donde está la matriz. Solo está la Ah,
La de Jupyter, ¿sí? Sí. Ah, entonces espera, profe, que estoy compartiendo la pantalla que no es. Ahora sí. Ah, ok. Sí, es que el Jupyter es mi guía para irles mostrando el código. Entonces les comentaba de este palíndromo, la función. Una mejora que le hice en este momento fue que recortamos acá con el replace, quitarle los vacíos para que él pudiera entender si era un palíndromo o no. Alguna otra mejora que se podría hacer era lo que les decía, el recorrido lo está haciendo 2 veces porque ya cuando validamos hasta la mitad, ya sabemos que si hasta la mitad cumple la condición, pues es un palíndromo. Entonces la otra mitad no debería hacerla y con este for pues la estamos haciendo. Entonces ahí una mejora de tarea podría ser dividir esto en dos. Si llega hasta la mitad, pues ya no lo siga validando para que el algoritmo sea más eficiente. Y lo otro sería qué pasaría cuando yo le pongo, digamos, mayúsculas. Por ejemplo, en este caso, si yo le pongo mayúscula, me dice que no es un palíndromo, porque él entiende que esta A es diferente a esta A, porque por código ASCII, cuando él valida, pues la A minúscula tiene un valor diferente a la A mayúscula. Entonces ahí también sería una buena idea que cuando entre la palabra la convierta o a mayúsculas o a minúsculas, ¿no? Para que la iguale. Y esta es una forma de resolverlo. Otra forma de resolverlo simplemente sería cogiendo la palabra y con alguna función que ya existe, invertirla, ¿no? Crear otra palabra invertida y compararla, ¿no? Si comparamos la palabra original versus la palabra invertida y son iguales, pues es un palíndromo. Y bueno, hay una serie de algoritmos más para resolverlo, pero estos por ahora son algunos, el approach que le di para poderlo resolver, entonces ahí les queda como ejemplo de eso. Y ya iniciando la clase de hoy, vamos a empezar a trabajar con los otros tipos en Python que nos faltó revisar. Por ahora vamos a comenzar con las listas. Entonces, por ahora, ¿cómo definimos una lista? Entonces podemos decirle new list. Como les había comentado, simplemente agregando los corchetes cuadrados. Estos, ya aquí creamos una lista vacía y para crear, yo aquí de entrada puedo inicializarla con ciertos valores, entonces yo podría crear algo así. Como ustedes saben, Python es un lenguaje debidamente tipado, entonces en la lista yo puedo ir ingresando lo que yo quiera. Entonces yo podría ingresar algo como así. Y esto es totalmente válido. Podría agregar aquí un true, un for. Y cuando yo corra esto, pues esta lista es totalmente válido que tenga diferentes tipos en una misma lista, ¿no? Y eso se da por la misma naturaleza del lenguaje Python, que es un lenguaje debidamente tipado. Cuando yo quiera acceder a una posición de la lista, entonces yo le puedo decir new list. Y entre corchetes le pongo la posición de la lista. Debemos recordar que, igual que en la mayoría de los lenguajes, arranca el index de las posiciones en la posición 0. Entonces, si acá yo pongo la posición 0 y la voy a imprimir, nos debería traer el valor 1. Entonces, este es el valor que nosotros le asignamos el valor que retorna la posición 0. Y pues así ir a uno con las posiciones. Si nosotros, otra cosa importante, en las listas, contrario a los string, es que las listas sí son mutables. Entonces, las listas sí son mutables. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, si pongo acá, de nuevo le doy new list y le digo en la posición 0, ya no va a un 1, sino va a ser igual a un 2. Y corro esto, él debería no presentar ningún inconveniente. Y si yo recorro la lista, otra ventaja y algo bonito de Python es que tú puedes imprimir las listas sin necesidad de hacer un ciclo for para recorrerlas. Por ejemplo, si esto lo hiciéramos en otro lenguaje, él nos diría que esto es un objeto. Acá ya nos imprimió toda la lista. Entonces es algo súper útil. Si quieren revisar el contenido de las listas, simplemente print y el nombre de la lista y ya nos imprime todo lo que tiene. En otros lenguajes, como les comento, hay que iterar sobre pues, la lista para ir mostrando los elementos. Otra cosa importante es cuando ustedes quieran crear una nueva lista. Por ejemplo, si nosotros hacemos algo como, digamos, crear acá new list, digamos 2, va a ser igual a esta nueva lista. Todo acá lo que hizo fue crear 2 apuntadores a memoria, o sea, esta lista tiene un espacio de memoria con esta información. Y al crear acá este new list
lo que estamos haciendo es simplemente hacer una copia perdón, un nuevo apuntador a esta misma data. Entonces, si yo modifico la new list, se va a modificar acá, porque estamos apuntando al mismo espacio de memoria, no es un espacio nuevo. Entonces, pues lo ideal sería siempre uno crear, si lo necesita así, que es lo más lógico, es crear una nueva lista que apunte, que haga una copia directa de esta, ¿no? O sea, un nuevo espacio de memoria. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente lo hacemos de esta misma manera, pero aquí le agregamos lo que habíamos visto para recorrerlo, 2 puntos. Esto es básicamente le está diciendo, créeme una nueva lista de la posición 0 a la posición final, pero asignándome un espacio nuevo en memoria. Entonces, con esta forma, hagámosle aquí para que... Pongámosle un texto para que sepamos qué hicimos acá. Entonces aquí, no texto. Entonces, crear una copia de una lista con nuevo espacio en memoria. Esto también es bastante útil porque pues muchas veces uno hace esto cuando está analizando datos, ¿no? Importa una lista y pues quiere hacer una copia para empezar a trabajar. Entonces, si la creamos como la hicimos acá arriba, lo que les decía, es el mismo espacio de memoria y cada vez que modifiquemos esta, vamos a modificar esta. En este caso, estas dos ya son independientes. Cuando modifiquemos esta, no afectamos en nada a esta y viceversa. Esa entonces es una forma para crearlo en diferentes memorias. Miremos ahora, por ejemplo, algo que se usa bastante es cómo crear una matriz. Entonces, crear una matriz. Entonces, simplemente una matriz, pues es una lista con 2 dimensiones, o 3 dimensiones, dependiendo de lo que necesitemos. Esto aquí podemos decir matriz, va a ser igual, y aquí entonces agregamos esto así, vamos a darle espacio aquí, y aquí empezamos a agregar los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser 1, 2, hagamos una 3×3. Miremos los cuantos elementos. Y esta es la forma que creamos una matriz. Para acceder a las matrices, pues obviamente tenemos que darle tanto fila como columna. Entonces, por ejemplo, si queremos acceder a la del centro, tendríamos que decirle print. Y aquí le vamos a decir la matriz, ¿en qué posiciones? Entonces, la primero va a la fila y luego va a la columna. En este caso sería 2 por 1. Entonces, en la posición 2, perdón, en la posición 2, y luego le agregamos la posición 1. Nos imprime el 8. Ah, no, mentiras. Acá hicimos... Esperar cómo recorre esto. Recorrámoslo desde el principio. La posición 0, 0 debería ser el 1. En la posición 0, pues 1. Si arrancamos aquí en 1, sería el 4. Ah, ok, sí. Entonces, estas son primero a la fila y luego a la columna. Entonces, en este caso, para traer la posición del centro, sería la posición 1, 1. Y ya tenemos el elemento de la mitad. Esa es la forma en que podemos acceder a una matriz. Y para confirmar algo interesante también sería ver qué tipo nos dice que es esa matriz, ¿no? Entonces aquí le podemos decir type. Y aquí el elemento, matriz. Y nos dice que igual sigue siendo lo que hemos dicho, una lista. Entonces es una lista con 2 dimensiones, o sea, una lista con otra lista por dentro. Porque si se dan cuenta, aquí con este lo primero que hicimos fue crear una lista y dentro creamos 3 listas. Entonces sigamos viendo métodos para trabajar con listas. Pues, por ejemplo, creemos una nueva lista. Entonces acá tenemos creemos la de números. Entonces ahora, ¿cómo le podemos agregar nuevos valores a una lista? Entonces, si queremos agregar desde una posición, nosotros le podemos decir dónde queremos insertar el elemento. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, lista 3, punto, y le damos insert. Y con el insert debemos darle la posición y el valor que queremos. Entonces, en este caso les podemos decir, vamos a la posición 0 y queremos que nos agregue, por ejemplo, un new value, entonces un nuevo valor. Y aquí cuando imprimamos la lista, pues debería estar ese elemento agregado antes de
los otros que ya tenemos. Entonces, si se dieron cuenta aquí, diferente de como por ejemplo hacíamos acá arriba cuando decíamos que no era mutable y le damos la posición, aquí estamos reemplazando el valor directamente en la posición 0. Acá lo que estamos haciendo es insertando el valor en la posición 0 y los demás se corren. O sea, no los eliminamos, simplemente insertamos uno nuevo y todos estos se modifican los índices. Entonces ya esta sería posición 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces cuando queramos insertar un elemento en una posición deseada, pues era esto y él automáticamente reacomoda toda la lista para pues, los otros elementos que tiene, darles el nuevo index. ¿Cómo removemos? Entonces agregamos aquí texto. Entonces, remover en una lista. Entonces lo mismo, vamos y utilizamos esta lista 3. Y le damos punto pop, ¿sí? Punto pop para las listas. Entonces, este tiene interesante de que nos trae el elemento que eliminamos. O sea, si aquí, por ejemplo, creamos una variable que sea, no sé, elemento, el elemento que eliminamos, y eso se lo igualamos, él por defecto, si imprimimos, imprimamos la lista, para ver cómo queda la lista, y también imprimamos el elemento. Entonces aquí nos damos cuenta que nos eliminó el último elemento con el pop y de una vez en el elemento pues nos agregó ese elemento que borró no. Entonces este método lo que hace es sacarlo de la lista y retornarnos el elemento. Entonces es otra forma que podemos ir usando para ir recorriendo, digamos, al estilo de que fuera un stack, ¿eso que traduce, profe? ¿Una pila? Sí, una pila. Para ir sacando el último elemento que uno va ingresando. Esto se usa bastante cuando usamos ese tipo de datos, de pilas, de ir retirando el último que vamos ingresando. Listo, ¿cómo podemos redimir el primer elemento? También lo podemos hacer con el pop, pero lo que le decimos, en vez de dejarlo solito, es darle la posición que queremos eliminar. Entonces en este caso le decimos, queremos eliminar la posición 0, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Esto nos retornará un valor, si lo guardamos, y si lo imprimimos, pues nos va a eliminar la posición 0. Aquí, por ejemplo, nos eliminó este new value. Si nosotros le hubiéramos agregado acá una variable, pues el elemento que eliminó hubiese quedado almacenado. Por defecto, si no le agregamos nada, simplemente la retorna, pero pues si no la almacenamos, no la podemos reutilizar. Eso sería cuando queremos darle posiciones. Entonces acá con el pop, pues podemos jugar con la posición que nosotros queramos para quitarla y obviamente retornarla en alguna variable si la necesitamos. Pero si digamos nosotros queremos hacer solo removerla sin que nos la retorne, también podemos hacerlo. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, esta misma lista y en vez de pop podemos hacerle un remove. Entonces si le hacemos un remove, le podemos dar también la posición. Por ejemplo, queremos que elimine la posición 0. Pero por ejemplo, si nosotros lo que les decía, creamos una variable aquí, por ejemplo, aquí sea el resultado, y esto lo corremos, nos va a dar un error, porque nos va a decir que no podemos hacer, esto no está retornando nada, ¿no? Al no retornar nada, pues no podemos almacenarle una variable. Entonces simplemente esto tendría que dejarlo así. Oh, error. ¿Por qué no nos deja borrar la posición 0? Si le ponemos la posición 3, acá sí nos la dejó. Imprimámosla a ver qué nos pasó acá. Dice que no está en la lista. Esperen, creamos una lista nueva que de pronto es porque ya desde arriba estamos modificando mucho las listas. Creo que ya sé qué pasa acá. Pero igual imprimámoslo para mostrarles. Acá este remove no le estamos dando la posición, sino el valor. Si se da en concreto, por eso remueve acá este.
Porque en teoría, si removiéramos el index sería el 2, pero él va y busca el valor. Entonces, por eso nos da un error. Acá, por ejemplo, si le dijéramos, queremos remover el 7, él nos dice que el 7 no existe. Por eso es que sale aquí, x not in list. Quiere decir que el elemento que queremos borrar no existe. Entonces, ¿con qué? Con remove lo que hacemos es borrar el elemento y no le damos la posición, o sea, le damos directamente el elemento que queremos remover de la lista, más no la posición. Entonces él lo que hace es irlo a buscar donde esté y lo quita. Entonces aquí simplemente está eso. ¿Cómo podemos limpiar una lista? También es sencillo, entonces pongámosle aquí texto. Entonces, limpiar una lista. Entonces, para limpiar una lista, ahí podemos reutilizar este que está acá arriba y le damos punto clear. Ya con esto él nos elimina todos los elementos que están dentro de la lista. Entonces aquí lo imprimimos. Nos va a mostrar ya una lista vacía. Entonces esta es la forma de que podemos limpiar las listas y obtener pues de todos modos una lista vacía. Hasta el momento, ¿alguna pregunta con lo que llevamos? No, entonces sigamos. Miremos ahora cómo obtenemos el index por valor. O sea, cuando nosotros le damos la posición, que nos traiga ese elemento. Entonces lo que vamos a hacer es, creamos una lista. ¿Cuál vamos? En la 5. Entonces, teniendo esta lista, queremos decirle que nos traiga el index de un valor, ¿no? Como pareció el del remove. Entonces, le decimos new list y le decimos punto index. Y acá, si le damos el index, él nos va a decir la posición en que se encuentra. Entonces, por ejemplo, digamos la del 9. Y tenemos que imprimir esto porque nos retorna pues un valor. Entonces aquí nos dice que el index del valor 9 está en la posición 1. O sea, nos está diciendo en qué índice se ubica este valor. Que aquí claramente es en la posición 1. Entonces, es una forma para cuando queremos saber en la lista que generalmente están ordenadas, porque tiene un índice de entrada, qué valor nos está almacenando ese valor que nosotros le damos en el index. Vamos a ver cómo podemos validar si un elemento existe en una lista. Entonces, validar un elemento en la lista. Entonces, por ejemplo, reutilicemos esta. Entonces, por ejemplo, podemos decirle algo así como darle el valor de entrada y decimos, si esto está en la lista, esto nos va a responder un true o un false. Entonces, una forma de validar si el elemento existe o no. Si acá le ponemos una que sí existe, por ejemplo, el 4, le imprimimos, nos va a retornar un true. Entonces, también bastante útil cuando uno quiere hacer validaciones de nulidad, es usar simplemente este método, el int. Entonces, le damos el valor que queremos al principio y luego en qué lista queremos validar. Otra función útil de esta puede ser la de contar elementos en una lista. Entonces, contar cuántas veces aparece un elemento. En una lista. Entonces, para eso creemos new list. Por ejemplo, en este caso creémosla con entonces aquí le decimos la lista, entonces new list 6, y con el método count le vamos a decir qué queremos contar. Entonces en este caso, digamos, le queremos saber cuántas veces está A. Entonces, en este caso nos dice que está una sola vez. Si ya buscamos B, nos va a decir que está 2 veces.
Entonces también bastante útil para buscar cuántas veces aparece un elemento en una lista. Otra función útil sería ordenar, entonces ordenar una lista. Entonces queremos otra vez new list. Bueno, tenemos esta lista y la queremos ordenar, entonces es lo mismo. Le damos new list. Estamos en la 7. Le damos punto. Lo podemos hacer con sorts o con order, por ejemplo, sorts. Y aquí, cuando lo imprimamos, pues ya nos la entrega ordenada. En este caso ya nos entregó la lista ordenada. Es importante que este método afecta directamente a la lista, ¿no? O sea, hay otros métodos que cuando uno los ejecuta, crean una lista nueva, pero en este concreto afecta directamente a esta lista. Entonces, así como los ordenamos, también podemos imprimirlos al revés. Entonces, pongamos acá otro texto. Que sea imprimir lista en orden inverso. Entonces lo mismo, cojamos esta lista que ya tenemos ordenada acá y le vamos a dar punto reverse. Con este reverse podemos volver a imprimir la lista. Y acá pues ya no las imprimió en el orden, no la imprime en el orden inverso de este porque previamente pues ya la habíamos ordenado acá. Entonces esa es una forma rápida, eso es lo que yo les decía, digamos, para el método que estamos haciendo de comparar si las palabras eran igual al derecho o al revés, pues simplemente era coger el string y hacerle un punto reverse y compararlo con el original. Entonces si eran igual, pues era un, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, un paralelogramo. Y si no, pues obviamente no. Palíndromo. Palíndromo, eso. Entonces, esta era una forma rápida de hacerla, ¿no? Generalmente lo que les digo, las pruebas cuando las ponen, uno no debería hacer estos métodos porque la idea es que uno entienda qué está haciendo con un ciclo for, cómo está recorriendo la lista. Aunque esta es una respuesta válida, no es la que uno esperaría en un ejercicio de eso, ¿no? Lo ideal era haberlo hecho así más o menos como lo hicimos cuando lo solucionamos. Otra forma para crear copias, entonces miremos, hay un método que se llama copy, vamos a mirarlo, que también es para lo que yo les decía, crear una copia de la lista. Entonces, método para copiar lista con nuevo espacio de memoria. Entonces, teníamos esta lista de acá. Vamos a crear new list 7, pero queremos ahora la copia, entonces copy igual a esta lista. A esta lista y le decimos el método .copy. Ya cuando corramos esta lista, lo que les decía ahorita en la explicación, ya no apunta en la memoria de esta new list 7, sino ya tiene su propia espacio de memoria. Entonces esta es otra forma de hacer una copia de una lista con nuevos espacios de memoria. Les iba a mostrarlo de cómo llenar una lista con el método range que vimos para resolver el ejercicio. Entonces vamos aquí. Entonces rellenar una lista con números, por ejemplo. Entonces aquí con new list. Pongamos acá simplemente list, que esto lo hemos usado list one. Para escribir tanto. Y aquí le podemos decir a esto, va a ser igual al range, como les ha mostrado la función. Y aquí le decimos de qué valores a qué valores queremos. Entonces, por ejemplo, de 0 al, no sé, pongámosle de 100.
Entonces aquí sí volvemos a imprimir la lista. No, hay una línea. Ah, mentiras, esto nos crea el rango, pero esto nos crea un objeto de tipo range. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, hacerle una conversión para que lo convierta a tipo lista. Entonces con el método que ya hemos visto para convertir, le agregamos acá. Y si se dan cuenta, acá ya tenemos una lista llena del 0 al 99, que son las 100 posiciones, ¿no? Esto más que allá del número 100, es estar la posición 100. Entonces como arranca en 0, pues pasa eso, ¿no? Nos llena de 0 hasta la posición 99, hasta la posición 100, perdón, con el valor 99. Entonces es una forma bastante útil que se usa mucho para llenar listas en Python. Miremos un método que se llama el método join, que también es bastante útil para, por ejemplo, llenar strings. Entonces agreguemos acá un texto. Entonces este método join lo que decimos es, por ejemplo, vamos a crear una list y le vamos a decir esta lista va a ser igual a espacio.join y aquí le vamos a dar un arreglo. Por ejemplo, queremos un arreglo aquí, decimos, no sé, hola. Y aquí pongámosle es Carlos. Entonces aquí cuando imprimamos la lista, lo que va a hacer este join es a cada uno de los elementos de la lista le va a agregar este espacio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llegamos este print de la lista, si nos damos cuenta, les hizo este espacito. Si nosotros hubiéramos puesto a imprimir la lista sin el join, obviamente nos imprime todos los elementos pegados. Entonces aquí, por ejemplo, si queremos ver, podemos ponerle algún, para que sea más claro, algún valor. Entonces, si damos cuenta, a cada uno de los elementos le agregó algún valor, menos a Lola. No sé por qué. Debería haberse agregado a cada uno de los elementos. Acá sí los agregó. No sé si por el espacio se la comió al principio. Ah, no, mentiras, ahí está bien, sí. Que lo que pasa es que aquí tenemos que darle un espacio, sí. Sí lo agregó bien. Entonces aquí a todos les agregó al final algún valor, Entonces esto también es una función muy utilizada pues para uno hacerle alguna operación a cada uno de los elementos que tiene el arreglo. Eso es el método join. Y vamos a ver ahora un método interesante que se llama el unpacking. Entonces ya les muestro. ¿Cuál es empaquetado en español? Creo que traduce algo así. Entonces, por ejemplo, esto es algo que se usa en otros lenguajes como JavaScript, pero vamos a verlo cómo lo usan aquí en Python. Por ejemplo, es algo así. Y acá le decimos, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una lista. Tenemos la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde aquí le damos print. Imprimamos A, B, C. E imprimamos other. Pero un momento, pongámosle algo para que tenga más sentido. Pongamos aquí una D. Imprimamos solo el other para que veamos qué está haciendo. Igual ahí nos imprime toda la lista tal cual. Entonces, por ejemplo, el unpacking que es, a esta variable le agregó la posición 1, a esta variable B le agregó la posición 2, a esta variable le agregó la posición 3, y la D coge el 9, porque este order quiere decir el resto que no se agregó en estas variables, agréguemelo acá. Entonces, como estas tres primeras le dimos y le dimos a la última, que sería la 9 menos estos 3 de acá,
Realmente lo que hace ese order es coger la posición de aquí hasta acá. Entonces, eso es lo que se llama unpacking. Darle de una vez valores a variables dependiendo, digamos, de lo que está en la lista. Entonces, si nosotros acá siguiéramos llenando con las letras tal cual posiciones hay, pues se agregaría así, ¿no? Pero este order, lo interesante pues, de este unpacking es este order. Decirle, bueno, lo que no se asignó por variables que nosotros fuimos agregando, pues métalo en una variable acá. Y es interesante también ver cómo está D, pues no, en teoría uno pensaría que sería A, B, C, D y luego el resto, ¿no? Pero lo que realmente importa es el orden en que se declara. Él entiende que si aquí hay una variable, entonces por ejemplo si esto fuera pues Z, no afectaría en absolutamente nada. Él entiende simplemente que esta es la última variable y la va a empatar con el último elemento. Todo lo que no esté empatado con elementos que nosotros hayamos designado, lo va a meter dentro de order. Y creo que por ahí terminamos más o menos. Hay muchas más funciones de de las listas para utilizar, pero creería yo que esas son como de las más importantes. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, pregunta. ¿El asterisco indica que el order es lo que se va a agrupar o el asterisco fue por nombre que le pusiste allí nomás? No, el asterisco es importante. Si tú le quitas el asterisco, él te bota un error. Ah, bueno, primero porque iba primero acá. Pero él no entiende qué es order. O sea, el asterisco derecho es el importante, ¿no? De hecho, acá podríamos cambiar eso por cualquier cosa. Y el asterisco le está indicando que va a coger todo el resto que no se agregó. Entonces, sí es bastante importante. Este asterisco es el que indica precisamente eso, ¿no? Que todo lo que no se haya desempacado en las variables que le dimos, guárdelo acá. Vale, gracias. Listo, profe. Otra cosa, antes de que terminemos las listas, es, por ejemplo, en Python existe un valor que se llama known. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener alguna variable y yo le puedo definir esto de frente. O sea, le puedo decir known. Esto quiere decir pues que no tiene nada, pero sí lo crea. Entonces, realmente lo que hace esto por debajo es ir a crear una variable y asignarle un espacio de memoria, pero no tiene absolutamente nada. Pero esto hace que le agregue un espacio de memoria. Entonces ahí en teoría ya estamos reservando un espacio de memoria en el computador para nuestra variable para más adelante pues utilizarla, ¿no? Entonces si nosotros acá por ejemplo le ponemos print, le damos el type, imprimimos la variable. Nos dice que tiene una clase, ¿no? De tipo no. Entonces en teoría known es otro tipo pues, de variable que se puede usar en Python. Entonces, generalmente esta la usamos cuando queremos algo vacío. En otros lenguajes que son fuertemente tipados, son en teoría, pues, como le da el tipo, tendría que entrar a definirle el valor, ¿no? Entonces, si es un entero, generalmente lo inicializa en cero, si es un booleano en false, ese tipo de cosas. Acá, como no es débilmente tipado, esta es una forma de inicializarlo en un valor por defecto y indicándole que no tiene absolutamente nada. Esa es la forma en que podemos usarlo pues para crear ese tipo de estructuras si las necesitamos en algún punto. Entonces, hasta ahí creería yo que van lo de las listas. Vamos a empezar en el tiempo que nos queda a revisar los diccionarios, que sería la otra estructura bastante útil que uno pues utiliza mucho en Python. Entonces, diccionarios. Entonces, la forma que ya hemos visto de crear diccionario, entonces, es creándolo así. Entonces ahí tendríamos un diccionario vacío, pero ya creándolo con valores, nosotros podríamos decirle, por ejemplo, podríamos usar algo así ¿cómo se llaman estos? Una variable para la llave siendo un string. Entonces podríamos decirle algo así. Podríamos decirle también, esto también es válido y no va a tener ningún problema, entonces aquí vamos a mostrar el valor 2. Podríamos aquí volver a decirle con otro string y 2. Podríamos decirle 3. Hasta podríamos usar booleanos. Podemos decirle true es igual a 4. No, 4 pongo acá. Entonces aquí pasa lo mismo con las listas. Cuando nosotros lo queramos imprimir, solo le damos print y le damos edit, no tenemos que iterarlo y él ya nos imprime la estructura del diccionario. Entonces acá ya nos dice el primer elemento es
key1 y tiene el valor 1, el segundo elemento es el número 1 y bla, bla, bla. Recuerden algo importante, pareciera que esto inserta en orden, pero ya cuando uno tenga... bueno, por ejemplo, acá nos da un ejemplo. Miren, aquí el key1 está en 1 y el true no es el último elemento, true está acá. Entonces esto en teoría, a veces uno pensaría que esto inserta en orden, pero no es así. Los diccionarios no insertan en orden. O sea, el orden que nosotros tengamos acá no es el mismo orden en que imprime. Más adelante vamos a ver que sí existe una estructura de diccionario, una modificación, para que nos recuerde exactamente el orden en que insertamos. Entonces, cuando nosotros queramos obtener un valor del diccionario, lo que tenemos que hacer es decirle el nombre del diccionario y entre corchetes el nombre de la llave. Entonces, por ejemplo, si acá nosotros le damos el key1, él nos traerá el valor de ese valor, el 1. Entonces aquí si queremos el 1, pues nos tocaría ponerle un 1 acá. Nos va a traer el 4. Una pregunta, Carlos. Señor. Es que, ¿por qué cuando tú imprimiste la lista, el diccionario, por qué pasó con el valor asignado a la clave 1? O sea, el 2. ¿Qué le pasó a ese 2? ¿Por qué no lo está imprimiendo? ¿Este? Sí. A ver, revisemos. Está la llave 1, valor 1. Está este 1, 4, que sería este true, que lo convirtió a enteros. Entonces true es 1. Y este el 3. Espera, a ver qué pasó. Sí debería tener que imprimir, porque si te das cuenta, acá lo podemos traer. Entonces, si lo podemos traer, aquí debería poderlo imprimir. A ver, la posición 1. ¿Qué pasa si yo le hago esto, por ejemplo, 2? ¿Será que está fallando porque es un entero y no es capaz de entenderlo? Y acá imprimámoslo de nuevo. No, pero mira que el 2 sí pudo. Buena pregunta. Tarea. No sé por qué pasa eso. Debería imprimirlo tal cual como lo imprimí acá. No sé si es que implique por el orden en que está, pero no debería tener ningún problema porque en los key, Python, pues al ser debidamente tipado, nos permite agregar lo que queramos, ¿no? O sea, podemos agregar, si nos dimos a cuenta, un número, un texto, hasta un booleano. De hecho, acá podríamos agregar hasta un... Yo veo qué pena te interrumpo. Yo veo que Tranquilo. está imprimiendo el valor, la clave 1, pero lo está imprimiendo con el valor de la clave true. O sea, está imprimiendo el 1 con el 4. O sea, no entiendo ahí por qué mezcla la clave con el valor. Acá lo que pasa es que este true lo convierte a un 1. O sea, como a la final los booleanos son unos y ceros, ¿cierto? O sea, es el 1 o es el 0. Entonces true se convierte en un 1. Pues, creo que ese es el problema, ¿no? Sí, exacto, tienes razón, por eso lo hace. Al convertir esto en 1, él sobreescribe este valor. Como si, por ejemplo, nosotros hiciéramos acá de nuevo, creo que si hiciéramos 1 y acá le pusiéramos, no sé, un 20, y al crearlo acá nos diría, no, pero no nos deja. No nos deja porque las llaves deben ser únicas. ¿No es porque nos falta la coma? No, mira, sí nos deja, nos faltaba la coma. Y aquí ya cuando nos imprima, este 1 debería imprimir el 20. Claro, ese es el problema. Ve qué curioso, no sabía que eso pasaba. En la mayoría de los lenguajes, cuando uno usa un diccionario, la llave debe ser única. Y en Python, en teoría, es única. Lo que hace es sobreescribirla, ¿no? O sea, al final tomó la última definición. O sea, aquí primero dijo 1 es igual a 2, pero como acá elegimos esto, como lo convierte en 1, entonces dice, bueno, yo sobreescribo. El 1 va a ser ahora 4. Pero como al final volvimos a dársela, dice el 1, pues el valor es 20 y termina tomando la última expresión que uno define. No sabía que eso se podía hacer. En teoría, en otro lenguaje, esto te bota un error. Porque está diciendo, oiga, está usando una llave duplicada. En teoría los diccionarios deberían tener llaves únicas. Y en realidad las tiene, ¿no? Porque si vemos acá, pues ninguna de estas está repetida. Esto es único. Pero no sabía que uno podía redefinir el valor de la llave dentro de la misma definición del diccionario. Entonces es bastante útil, nos dimos cuenta de eso. Gracias por el apunte. Entonces, la forma que les decía de acá de tomar el diccionario, pues es poniéndole el nombre entre corchetes. Y aquí le damos el número de la llave y él nos trae el valor. Listo, esa es una forma de traerla. Otra forma es con el método get. Entonces nosotros podemos decirle any dictionary.get y podemos darle, digamos, la posición que queramos. Entonces, en este caso lo mismo, le decimos, no sé, tráiganos la llave 2. Y él ahí nos trajo el valor que es la posición 3. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre este método get y este método de los slash?
de los corchetes cuadrados, es que si nosotros acá le pedimos un valor que no existe, él nos bota un error. Por ejemplo, nosotros le decimos, tráiganos los de, no sé, algo así como llave 3. Llave. Y entonces nos dice, no hay, pues obviamente es un error, ¿no? Porque esa llave no existe. Si hacemos lo mismo con este, creo que este nos bota otro. Él no nos bota ningún error, simplemente no nos trae nada. Entonces es una diferencia grande entre el uno y el otro. Este simplemente nos dice, no, pues no hay nada, pero no si casi existe, y como no existe, pues no retorna nada. En este es como un acceso directo y nosotros estamos diciendo, vaya y acceda a tal llave. Y al no existir, pues obviamente nos da un error. Entonces es una diferencia entre el uno y el otro. Nosotros con este método get podríamos darle un valor por defecto. También es bastante útil si uno está trayendo valores. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si nosotros queremos traer, no sé, dirección. Entonces, pero resulta que ese elemento no existe en la dirección, entonces le podemos poner un valor por defecto. Entonces, valor por defecto. Y él nos va a imprimir ese valor por defecto. Entonces, una forma de, con el método get, que como no nos bota el error, podemos decir, si no encuentra este key, pues simplemente tráiganos este value. Listo, entonces miremos otra forma de crear diccionarios. Entonces, vamos a ver acá. De crear un diccionario. Entonces podemos decirle, no sé, diccionario. Entonces, como lo habíamos visto que para todos los tipos existe, por ejemplo, list, existe el int, etcétera, pues también acá existe el diccionario, ¿no? El método dict. Y con este método dict lo que podemos decirle es, tenemos que darle una llave en este formato que se llama key y aquí le decimos el valor. Entonces, ahí vale. Y cuando imprimamos este, nos va a imprimir un diccionario pues con esto, ¿no? Entonces aquí podemos darle otra forma de crear diccionarios. También podemos hacer como en las listas para validar si un diccionario tiene un elemento. Entonces, validar si existe un elemento. Entonces, ponemos div, va a ser igual. Vamos aquí uno. Y para validarlo hacemos exactamente con el otro. Le decimos con el método int y buscamos el elemento que queremos ver. En este caso lo que nos va a buscar pues es el key, ¿no? Entonces uno podría decir si uno está en el diccionario 2, entonces nos va a imprimir algo acá. Nos va a decir true, si existe, pero nos está buscando solo la llave, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, le ponemos hola, él va a decir que es un error porque precisamente esa llave no existe. Entonces bota un false. Entonces también es bastante útil ese método int, se usa mucho. Esto también se puede usar para buscar cosas en archivos, en bases de datos, en fin. Es bastante útil este método int. Entonces vemos, si existe, nos retorna un true, si no, nos retorna un false. Acá también podemos hacer el método clear para limpiar un diccionario. Entonces, por ejemplo, en este diccionario podríamos decirle diccionario 2 y le decimos .clear y lo imprimimos, nos va a botar también una estructura vacía. Entonces aquí ya nos dimos cuenta, es una estructura vacía. Entonces también podemos usar muchos elementos muchas funciones que se usan en las listas también tienen la misma funcionalidad aquí en los diccionarios. ¿Qué es importante en los diccionarios? Pues que los diccionarios sí son de llave valor. Entonces, por ejemplo, vamos a reutilizar este aquí abajito. Ya me dio pereza digitar. Y acá le podemos decir, ¿cómo podemos obtener los keys? Entonces podemos decirle, creo que
de la siguiente manera. No estoy seguro. Punto y le decimos los keys. Con el método keys creo que este nos retorna todos los keys que tiene así. Nos crea un arreglo de los keys que tiene el diccionario. Y si queremos saber los ítems que tiene, entonces lo mismo, le damos y estoy acá y le damos punto items y aquí lo imprimimos y lo mismo nos va a imprimirlo con todos los ítems que tenemos. Entonces también es una forma interesante de obtener los valores. Y creo que nos falta uno que es, sí, pero aquí nos falta, antes de este ítems nos mezcla pues los ítems, ¿no? Las llaves y los valores, pero si solo queremos los valores, es diccionario 2 punto values. Y ese sí se nos va los valores. Porque no imprimió. Porque nos imprime el último. Quitémoslo en otra línea. Aquí solo nos imprimió la lista con los valores. Entonces, lista de las llaves, lista de los values y con los items es la combinación de los dos. Entonces, esas son las formas que tenemos de explorar los valores que tiene el diccionario. Entonces, a veces esto es útil porque nosotros queremos es buscar un valor, ¿no? No queremos buscar la llave, no nos interesa si tiene una llave, sino si el valor existe. Entonces, usando combinaciones de estos valores, podríamos buscar el value que nos interesa. Acá también podemos usar la copia como el método que les ha mostrado, el punto copy. Entonces, aquí podemos usar punto copy. Y también hace exactamente lo mismo que con la lista. Entonces, aquí vamos a crear tree. Pues aquí también esto funciona y nos crea pues una copia con un espacio de memoria para ese nuevo diccionario que es copia del Dictum. Y las 7, profe. Entonces yo creo que dejamos hasta ahí, ponemos alguna tarea o tienen alguna pregunta, duda. Bueno, pues yo creería que tarea. Listo, entonces tarea, como les mostré aquí los ítems y los values y etcétera, entonces la tarea sería sencilla. Entonces, crear... entonces, crear un método para buscar por valores, por values, o por las llaves. En español. Entonces se debería crear algo por el estilo así, def, entonces buscar en diccionario. Y aquí él le ingresaría los valores, entonces él le ingresaría el elemento que se va a buscar, entonces el elemento a buscar, si pongamos así claramente, y el otro elemento sería el tipo de elemento, ¿no? Tipo elemento. Entonces en el ejemplo yo buscaría y llamaría staff method y le diría buscar, y entonces yo le diría quiero que me busque el valor 1 y el tipo que vaya siendo, por ejemplo, pues dejémoslo en español, ¿no? Es un texto que vaya un llaves, ya. Y él tendrá que ir y coger el diccionario y buscarme esto dentro de las llaves. Y lo mismo, el caso contrario. Entonces yo puedo pasar esto mismo y decirle quiero que ahora me busque si está hola y me diga que esto quiere buscarlo por valor. Entonces esto es un método para buscar por valores y llaves y retornar true o false, pues dependiendo si lo encuentra o no. Y esa sería la tarea. No sé si tengan alguna pregunta, sugerencia. Bueno, bien, muchísimas gracias, Carlos, por el apoyo y por estarnos aquí ilustrando en el tema. Creo que tenemos una gran audiencia y espero que todos estemos aprovechando al máximo este curso.
si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna duda o algo adicional que no alcanzaron a expresar aquí, pero que les quedó después o que les genera algún comentario o algún apoyo, entonces pueden escribir al correo del grupo. Tati, que es nuestra monitora, nos hace llegar la duda, le hace llegar la duda a Carlos para que podamos responder o para poderla revisar la próxima clase. El próximo jueves, Tati, ¿está programada? El próximo jueves tenemos seminarios sobre termodinámica del no equilibrio. Ah, vale. Entonces, el jueves no tenemos clase. ¿Sería hasta dentro de 8 días? Sí, señora. Vale, entonces en 8 días volvemos a tener la clase. Carlos, muchísimas gracias. A todos ustedes también muchas gracias y nos vemos. Ojalá puedan asistir al seminario y si no, nos vemos dentro de 8 días. ¿Qué pasa? Muchas gracias, Daisy, Carlos y todos los participantes. Y lo que establecía la ley. Entonces, Listo. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Pero ese asunto lo tiene que resolver